Documentación de usuario. Documentación de software. Conceptos generales. Formatos de distribución. Existen dos tipos. El interno, la documentación de usuario, que se encuentra integrada y es accesible a través del software. Externo, documentación de usuario, cuyo acceso no está integrado en la operatividad del software. Concepto general, la documentación de usuario de un sistema de software puede estar comprendida en uno o varios documentos físicos. Un documento puede abordar uno o varios de los siguientes ámbitos: instalación, desinstalación, uso del sistema, administración. Un sistema de software puede disponer de manuales diferentes para cada uno de los subsistemas que lo componen. Conceptos generales. Hay dos módulos descriptivos, ¿cierto? Existen dos. El formativo, que es para aprender a trabajar con el software. El de referencia, que es para refrescar la memoria realizando consultas puntuales. Del informativo parten dos, que es orientado a la información y orientado a las tareas. Orientado a la información es que se pretende transmitir la información y conocimientos técnicos necesarios para emplear el software de forma adecuada, y orientado a las tareas, cómo realizar cada tarea paso a paso. Características de la audiencia o audiencias. Audiencia: grupo de usuarios con características similares, tanto operación como el sistema, como el conocimiento y experiencia informática y profesional. Algunos criterios útiles para identificar las audiencias y sus características. Uno de ellos es la educación. ¿Cuál es el nivel educativo de la audiencia? Otro es la actitud. ¿Cuál es la actitud para la audiencia? Son reacios al uso de ordenadores, de computadores, presentan resistencia al cambio. Otro, nivel de sofisticación informática. A título de ejemplo, Bruckmann identifica 5 niveles de sofisticación informática de los usuarios, que se muestran en la página siguiente. Familiaridad con los procesos y negocio de la aplicación. Desarrollo de la documentación. Clasificación de usuarios. Nivel de sofisticación informática. En primera instancia tenemos el usuario inexperto. Sus características es muy poca o ninguna experiencia con ordenadores. Tratan volúmenes reducidos de información, no confían en la informática, trabajadores concretos. Principiante. El principiante: alguna experiencia con ordenadores, puede comprender conceptos aislados, emplean ejemplos concretos, emplean siempre las opciones por defecto. Intermedio. Nivel usuario novel, con pocos meses de experiencia con ordenadores, comienza a enlazar conceptos aislados, emplea acciones por defecto y sus opciones. Experto: es la evolución de un usuario intermedio, comprende las relaciones entre conceptos aislados, tiene un nivel alto de autoconfianza, comprende el lenguaje abstracto. Intermitente: puede ser inexperto, principiante, intermedio o experto, trabaja muy poco con el sistema, se conduce a través de los menús de mensajes del sistema. Estructura de la documentación de usuario. Por estructura, la documentación se entiende de manera en que la información se divide en apartados y en órdenes en el que estos se representan. La estructura afecta tanto a documentos impresos como a documentos electrónicos. La documentación puede estructurarse en uno o varios documentos. Estructura de documentación de usuario. La estructura debe ayudar a localizar y comprender la información. Cuando la información de un sistema se dirige a audiencias diferentes, debe emplearse uno de los siguientes criterios: separar en secciones diferentes la información dirigida a audiencias diferentes, identificando en la introducción de cada sección la audiencia a la que va dirigida. Separar en documentos diferentes la información
para cada audiencia. Recomendaciones de la IEEE 10.063 y 20.001 para la estructura. Estructura general. La documentación de un sistema de software puede consistir de uno o más documentos y cada documento puede comprender uno o varios volúmenes. Por ejemplo, la referencia de comandos de un lenguaje de programación puede tener un volumen con mitad de ellos y otro con la otra mitad. Son recomendaciones aunque no obligatorias. Las siguientes divisiones dentro de cada documento: documentos impresos, capítulos, temas y subtemas, documentos electrónicos, temas. La unidad de presentación para los primeros es la página y para los segundos la pantalla. Cada página o pantalla debe tener una identificación única, por ejemplo, el título del capítulo y el número de la página, que debe aparecer al imprimir el usuario. Los documentos impresos no deben tener más de 3 niveles de subdivisión dentro de un capítulo. Así, por ejemplo, un subtema como nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 debe ser de mayor nivel de subdivisión. Los documentos electrónicos deben permitir acceder a cualquier información con menos de 3 saltos, links de esta página inicial. Los documentos que contengan información en varios modos descriptivos, formativos y de referencia deben estar claramente separados en capítulos diferentes o al menos en temas diferentes y manteniendo formatos tipográficos distintos. La documentación en modo de referencia debe estar estructurada para facilitar la búsqueda y acceso a los diferentes elementos. Por ejemplo, ordenando alfabéticamente una lista de comandos o informes de error. Documentación de usuario. Estructura, documentación de usuario. Recomendaciones de la IEEE 10.063 20.001 para la estructura. Cada documento debe incluir información identificativa, título del documento, versión del documento y fecha de publicación, nombre del producto, software y versión. Organización que edita el documento, tabla de contenido, índice, introducción, audiencia. Alcance y propósito del documento, descripción general del propósito y funcionalidad del software, así como el entorno de operación. Información crítica. La información crítica debe aparecer en una ubicación destacada de la documentación. Las advertencias de carácter general deben incluir en la introducción del documento. Las advertencias particulares deben aparecer en la misma página o pantalla en la que se da información del procedimiento implicado. Contenido. La información debe ser completa. Si es en modo formativo, debe incluir descripción suficiente para que los individuos con menos experiencia de la audiencia puedan realizar eficientemente las funciones descritas. En modo de referencia debe incluir todas las instancias de los elementos seleccionados. La información debe ser actual y acorde a las versiones del software indicadas. Componentes recomendados para la documentación de usuario. Componente. Información identificativa. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. Tabla de contenido. Es obligatorio si en un documento de más de 8 páginas. Lista de imágenes es opcional. Introducción sí es obligatoria. Información para el uso de la documentación sí. Información conceptual de las funcionalidades generales sí. Componentes recomendados para la documentación del software. Componente. Procedimiento es obligatorio sí, en modo formativo. Información de comandos de software sí, en modo referencia. Mensajes de error y resolución de problemas sí. Glosario. Si la documentación incluye términos desconocidos para la audiencia. Fuentes de información adicionales opcional. Índices sí, en documentos de más de 40 páginas. Capacidad de búsqueda sí, en documentación sobre formato electrónico. Recomendaciones generales. Legibilidad. La documentación impresa electrónica debe resaltar legible para el usuario, teniendo en cuenta la instancia que se emplea en condiciones normales del entorno de consulta. Debe emplearse tipos de letras y colores fáciles legibles sobre el color de fondo empleado. La documentación impresa debe mantenerse legible si el usuario agranda o reduce la ventana de visualización.
El estándar de la IEEE 10063, por ejemplo, da algunas recomendaciones específicas como no usar de la letra mayúscula indicando que no se emplee más de 25 palabras seguidas, no emplear en los textos electrónicos letras menores de 3 milímetros, aproximadamente 7.5 puntos. Corrección. Los textos deben ser léxica, ortográficamente y sintácticamente correctos. Consistencia en la terminología y el formato. El documento debe emplear de forma consistente la terminología empleada para nombrar los elementos de interfaz del usuario, nombres y operaciones, funciones, procesos y conceptos claves del sistema. Asimismo, debe respetar a través del modo de documentación unas características gráficas homogéneas, cabeceras, pies de página, estilos, títulos, párrafos, márgenes, estilos de viñetas. Las convenciones empleadas para mostrar las advertencias y notas resaltadas. Recomendaciones respecto al idioma. Escribir en tercera persona. Siempre debe estar identificado quien realiza la acción, el sistema, la opción, el módulo, la pantalla, la ventana, el botón. No utilizar gerundios, verbos en presente, no utilizar palabras se o cualquier muletilla. De, que, cual. Por ejemplo, capacitación. Idioma sencillo, material complementario eficiente. Definir claramente el objetivo de la capacitación. Identificar los logros a obtener, ejercicios o parte práctica. Herramientas de apoyo. Las herramientas de apoyo de documentación permiten asegurar la integridad de la información, ayudas en línea, demos, manuales impresos, guías rápidas, entre otras. Muchas gracias.